Una mañana normal se convirtió en miedo. El ganadero, acostumbrado a su rutina, había salido a inspeccionar una sección remota de su propiedad, un terreno que rara vez visitaba. No esperaba nada fuera de lo común, pero con lo que se topó le heló la sangre. Allí, en un claro, yacía lo que parecía ser un hoyo de fogata improvisado. Un anillo de rocas carbonizadas encerraba un lecho de cenizas y fragmentos semiquemados. Sin perder un segundo más, alcanzó su teléfono y llamó a las autoridades. En el lapso de una hora, los alguaciles del condado y especialistas forenses llegaron al lugar, moviéndose rápidamente para acordonar el área con cinta amarilla de escena del crimen. El aire se volvió tenso mientras los expertos comenzaban su cuidadoso examen, escudriñando la evidencia. El análisis preliminar confirmó los peores temores del ganadero. Algunos de los fragmentos de hueso eran humanos. Queridos espectadores, por favor, no olviden darle me gusta, dejar un comentario bajo el video y suscribirse al canal para no perderse nuevos videos. Esto es muy importante para nosotros. En este caso de crimen real, examinaremos la historia de Andreen McDonald, quien nació el 23 de septiembre de 1989 en Jamaica, donde desde una edad temprana mostró la tenacidad y determinación que más tarde la ayudarían a triunfar en los negocios. Su infancia no siempre fue fácil. Su familia a menudo luchaba financieramente, y Andreen aprendió rápidamente a valorar cada oportunidad que se le presentaba. A pesar de los desafíos, sus padres le inculcaron el respeto por la educación y la necesidad de trabajar duro para cambiar las circunstancias propias para mejor. Estos principios moldearon el carácter de Andreen, una persona bondadosa, orientada a metas y dotada de una habilidad natural para empatizar con quienes la rodeaban. Incluso en su adolescencia, Andreen mostró un espíritu emprendedor. Ayudaba a familiares que vendían productos en los mercados locales, pensando constantemente en ideas para ampliar su surtido o atraer nuevos clientes. Al poco tiempo, ya vislumbraba horizontes más amplios y comenzó a considerar seriamente mudarse a los Estados Unidos. La promesa de mayores oportunidades, tanto académicas como profesionales, la inspiró. Después de completar su educación básica en Jamaica, solicitó estudiar en los EEUU, viéndolo como su primer gran paso hacia una nueva vida. La decisión de mudarse a los Estados Unidos no fue fácil. Más allá de la nostalgia por su tierra natal, Andreen enfrentó el desafío de comenzar de nuevo en un país extranjero, pero, según amigos, se sumergió en esta transición con su característica energía. En sus primeros años en los Estados Unidos, compaginó múltiples trabajos en la industria de servicios mientras asistía a la universidad, decidida a adquirir las credenciales y habilidades que eventualmente le permitirían lanzar su propia empresa. Ella enfatizaba repetidamente que quería hacer algo significativo: cuidar de personas necesitadas, especialmente de los ancianos. No mucho después, Andreen se estableció en San Antonio, Texas, donde decidió echar raíces a largo plazo. Inicialmente, trabajó con pequeñas organizaciones que brindaban servicios de cuidado para ancianos. Durante este tiempo, ganó experiencia práctica y desarrolló una visión clara de cómo debería ser un apoyo de alta calidad para las personas mayores. No solo visitas formales de acompañantes, sino un sentido genuino de familia y calidez. De ahí surgió el concepto de Starlight Homes, el negocio que Andreen fundó y dirigió con una dedicación excepcional. Desde sus primeros días, Starlight Homes demandaba todo el tiempo y energía de Andreen. Ella personalmente contrataba al personal, realizaba entrevistas, supervisaba la calidad de los servicios y no dudaba en asumir trabajo extra. Si era necesario, compraba comestibles para los clientes o daba seguimiento a su estado de salud. Este compromiso la convirtió en una figura respetada en la comunidad local. A finales de sus 20 años, llevaba un estilo de vida modesto pero cómodo en San Antonio, donde residía con su esposo, Andre McDonald, un mayor de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Juntos, presentaban lo que la mayoría de los externos consideraban una pareja perfecta: financieramente estables, socialmente activos y aparentemente apoyándose mutuamente en sus ambiciones.
Sin embargo, bajo la superficie, como algunos amigos y conocidos afirmarían más tarde, existían pequeñas grietas en el matrimonio que, desatendidas, podrían haberse convertido lentamente en las fallas que sacudirían a toda su comunidad cuando Andrin fue reportada como desaparecida a fines de febrero de 2019. En una fría tarde hacia el final de ese mes, los amigos cercanos de Andrén comenzaron a notar que algo andaba mal. Normalmente, Andrén era puntual, concienzuda en responder a las llamadas telefónicas y rápida en enviar un mensaje de texto si alguien necesitaba reprogramar una reunión. Pero, de repente, parecía haber enmudecido. Los mensajes de texto quedaron sin respuesta, las llamadas iban directamente al buzón de voz e incluso sus redes sociales, un canal que usaba con frecuencia para compartir actualizaciones sobre su negocio y vida personal, no mostraban signos de actividad reciente. Preocupados pero aún no alarmados, algunos amigos intentaron restarle importancia atribuyéndolo a un periodo ocupado en su agenda de trabajo. Después de todo, ser dueña de un negocio que brindaba cuidado las 24 horas a los ancianos podía ser agotador. Y no era totalmente fuera de lo común que Andrin se sumergiera en proyectos especiales o expansiones durante días seguidos. Sin embargo, el silencio se extendió mucho más allá de lo que cualquiera que la conociera consideraría normal. Para el día siguiente, las personas que dependían de sus decisiones de gestión en Starlight Homes estaban preocupadas, y los empleados que contaban con sus instrucciones diarias descubrieron que no había actualizado ningún horario o lista de personal. Una sensación de inquietud comenzó a extenderse. Aún sin querer asumir lo peor, su amiga Carla, que conocía a Andrin de una red de emprendedores local, decidió pasar por la residencia de los McDonald para ver si tal vez Andrin simplemente estaba indispuesta o tenía alguna emergencia que le impedía seguir su rutina habitual. Carla recordaba que Andrin a menudo se ocupaba personalmente de los detalles, rara vez delegando tareas relacionadas con el bienestar de sus clientes, a menos que fuera absolutamente necesario. Llegando a última hora de la tarde, Carla llamó a la puerta y esperó pacientemente. El silencio que la recibió le resultó inquietante. No se escuchaban ladridos de perros, ni pasos apresurados desde el interior, y no había señal de nadie a través de las ventanas delanteras. Carla intentó llamar nuevamente al número de Andrin, pero fue el mismo resultado, directamente al buzón de voz. En ese momento, Carla sintió una inexplicable punzada de temor. Tenía una llave de la casa de Andrin, ya que eran amigas cercanas y ocasionalmente cuidaban de las propiedades de la otra, pero dudaba en usarla sin permiso. Finalmente, después de caminar de un lado a otro en el porche durante varios minutos, cedió a su ansiedad y marcó el número de las autoridades para solicitar una verificación de bienestar, explicando que era muy inusual que Andrin estuviera tan incomunicada. Cuando los alguaciles del condado llegaron, no notaron nada aparentemente anormal en el exterior. El césped estaba en buen estado, el buzón no rebosaba de cartas o paquetes, y no había evidencia inmediata de entrada forzada. Sin embargo, cuando la policía entró en la casa, había un silencio inquietante en cada habitación. El bolso de Andrin, un artículo fundamental que siempre llevaba consigo, estaba sobre la encimera de la cocina. Sus pertenencias personales, incluyendo llaves y un cargador de teléfono, estaban esparcidas de una manera que sugería que había estado en medio de un día ordinario. Los detectives luego comentaron cómo parecía que la dueña de la casa simplemente se hubiera esfumado en el aire en medio de las tareas rutinarias, dejando atrás todos los elementos esenciales que la mayoría de la gente llevaría si tuviera la intención de salir por más de unos minutos. La sensación de que algo siniestro podría haber ocurrido se cernía pesadamente en el aire, incluso si no había signos inmediatos de violencia. Durante las siguientes horas, los alguaciles recorrieron las instalaciones tomando nota cuidadosa de cada detalle que pudiera indicar a dónde había ido Andrin o bajo qué circunstancias se había ido. En el dormitorio principal, algunas prendas de vestir estaban esparcidas sin orden en una silla, mientras que la cama estaba parcialmente hecha, como si alguien hubiera comenzado la tarea, pero nunca la hubiera terminado. En la planta baja, la sala de estar familiar permanecía mayormente ordenada, aunque un detective
encontró un papel arrugado cerca del sofá. Más tarde, se determinó que era una lista de la compra que incluía artículos que Andrin había planeado comprar para la semana. Cuanto más buscaban, más la situación no se alineaba con la noción de que ella simplemente se había ido de viaje improvisado. En cuestión de días, un esfuerzo de base para localizar a Andrin entró en acción, coordinado en parte por sus amigas más cercanas, quienes eran firmes en que algo debía haber pasado, ya que Andrin nunca abandonaría sus responsabilidades, particularmente no su negocio y su hija pequeña. En medio de esta creciente preocupación, las fuerzas del orden aceleraron su investigación inicial, realizando entrevistas con cualquier persona que pudiera haber tenido contacto con Andrin en los días u horas anteriores a su desaparición. Algunos de los empleados de Starlight Homes fueron interrogados sobre su estado de ánimo, su horario reciente y cualquier circunstancia fuera de lo común que hubieran observado. Algunos informaron que ella había parecido ligeramente estresada, pero no de una manera que levantara banderas rojas. Otros miembros del personal mencionaron que rara vez interactuaban con su esposo, Andre, ya que él mantenía un perfil bajo a pesar de vivir en la misma casa desde la cual Andrin ocasionalmente coordinaba las actividades de la empresa. Un empleado recordó haberlo visto de pasada solo una vez, brevemente, y lo describió como educado pero reservado, sin ofrecer una visión real de la dinámica de la pareja en privado. Durante las primeras 72 horas, la prioridad para los detectives era determinar si la desaparición de Andrin era voluntaria o el resultado de un acto criminal. Consideraron la posibilidad de una crisis de salud mental, un viaje no anunciado a Jamaica, o incluso un deseo abrupto de distanciarse de sus enredos profesionales y maritales. Sin embargo, ninguna de esas teorías ganó tracción cuando se contrastó con la evidencia en la casa y la consistencia de su comportamiento pasado. Además, los registros telefónicos y bancarios no mostraban un frenesí de actividad reciente que sugiriera que estaba haciendo planes importantes. No había retirado grandes sumas de dinero, ni había comprado ningún billete de avión de último momento. A medida que los investigadores profundizaban, tropezaron con indicadores más sutiles de que la situación en casa podría haber sido más complicada de lo que parecía. Mientras que los vecinos en general no reportaron señales de discusiones fuertes o disturbios domésticos, una mujer que vivía unas casas más abajo mencionó que en algunas ocasiones notó que el coche de Andrin salía de la entrada por la noche, solo para regresar un rato después, como si estuviera dando cortos paseos en coche para despejar la cabeza. Otro vecino mencionó haber escuchado conversaciones apagadas a través de las paredes, pero admitió que podría haber sido solo una televisión o una discusión normal llevada a cabo a un volumen más alto. A pesar de la fachada aparentemente ordinaria, estos pequeños indicios de tensión potencial no se conectaron inmediatamente en una narrativa cohesiva sobre lo que realmente pudo haberle pasado a Andrin. A medida que los días se convertían en una semana, la sensación de dread, temor, angustia, entre sus amigos y familia se intensificó. Las autoridades continuaron procesando pistas potenciales. Una huella parcial cerca de la puerta trasera, una posible marca de rozadura en el suelo de la cocina que parecía más nueva que el resto del desgaste, y un pequeño arañazo en la pared cerca de la escalera. Ninguno de estos rastros demostró estar definitivamente relacionado con una altercación, ni confirmó que Andrin hubiera sido sacada a la fuerza de su casa. Una pieza particularmente desconcertante del rompecabezas estaba en los registros telefónicos de Andrin. Según los datos recuperados por los investigadores, su teléfono celular cesó repentinamente toda actividad tarde en la noche del 28 de febrero de 2019. No más llamadas, no más mensajes de texto, no más uso de datos. Normalmente, su teléfono era casi una extensión de su mano, dadas sus responsabilidades de gestionar los horarios del personal y coordinar la atención a los pacientes. El silencio abrupto hizo levantar las cejas. Las fuerzas del orden consideraron la posibilidad de que Andrin hubiera apagado su teléfono ella misma, pero el escenario más realista, en opinión de la mayoría de las personas que la conocían,
era que algo ocurrió que le impidió usar su teléfono o que el dispositivo fue deliberadamente destruido o desechado. Añadiendo misterio, las fuerzas del orden se pusieron en contacto con Andre MacDonald para una declaración oficial. Inicialmente, les dijo a los investigadores que no estaba completamente seguro de dónde estaba Andrin, y sugirió que quizás ella se había alejado para calmarse de algunos desacuerdos maritales. Afirmó que ella había tomado descansos antes, aunque nunca por mucho tiempo, e insistió en que regresaría a su propio tiempo. Los detectives encontraron su actitud algo despreocupada, particularmente a la luz del pánico absoluto que mostraban sus amigos y familiares. Cuando se le presionó por detalles, como cuándo la había visto por última vez y si habían discutido, Andre ofreció respuestas vagas, reiterando que Andrin era su propia mujer y podía estar donde quisiera. No parecía ansioso por presentar un reporte de persona desaparecida a él mismo, a pesar de su ausencia notable. Entre bastidores, los equipos forenses examinaron las huellas digitales de Andrin, escudriñando correos electrónicos, mensajes de texto y búsquedas en línea para ver si había hablado de sentirse amenazada o había hecho planes para irse. Notaron algunos mensajes recientes a amigos mencionando estrés, pero nada tan alarmante como para explicar una desaparición total. Mientras tanto, las fuerzas del orden se pusieron en contacto discretamente con negocios locales, especialmente aquellos cercanos a la residencia de los MacDonald, para ver si las imágenes de vigilancia podían mostrar a Andrin haciendo recados en o alrededor del día en que fue vista por última vez. Aunque algunos propietarios de cámaras entregaron horas de grabación, nada concluyente apareció mostrándola entrando o saliendo a horas inusuales. A medida que los días posteriores a la desaparición de Andrin MacDonald se convertían en semanas, la comunidad de San Antonio, ya conmocionada por el misterio de su desaparición abrupta, se encontró cada vez más atraída por una pregunta. ¿Qué papel, si es que alguno, tenía su esposo, Andre MacDonald? Los investigadores habían mantenido una línea de interrogatorio cordial pero persistente con Andre desde el principio. Pero fue su demografía, unida a una serie de descubrimientos desconcertantes, lo que gradualmente lo elevó de ser una persona simplemente conectada con la mujer desaparecida a ser el principal sospechoso en lo que comenzaba a parecerse cada vez más a un caso de acto criminal. Vecinos, conocidos casuales e incluso algunos familiares lejanos comenzaron a hablar de signos sutiles e inquietantes que habían pasado por alto o descartado como tensión marital. Al principio, los detectives habían intentado dar a Andre el beneficio de la duda, razonando que el dolor, el estrés y el miedo podían causar que alguien actuara de maneras que podían interpretarse como sospechosas. Cuando se le preguntó sobre la fecha y hora exactas en que la vio salir por última vez, hacía una pausa, miraba fijamente sin expresión por un momento y luego proporcionaba referencias vagas a finales de febrero, como si le costara recordar detalles específicos. Para los investigadores, acostumbrados a leer el lenguaje corporal y escuchar inconsistencias, este comportamiento activó alarmas silenciosas. Notaron cómo evitaba usar el nombre de Andrin, refiriéndose a ella en su lugar como mi esposa, en un tono monótono que no transmitía ni preocupación ni urgencia. Un escrutinio más cercano de la casa, y específicamente del garaje, reforzó aún más la idea de que algo anormal había ocurrido. Aunque nada estaba descaradamente dañado o destruido, el aroma de productos de limpieza fuertes permanecía en ciertos rincones del garaje y la cocina. Al principio, los detectives lo atribuyeron a una limpieza rutinaria. Andrin tenía una bien ganada reputación de ser meticulosa. Pero un técnico forense notó una decoloración extraña cerca de un desagüe en el suelo del garaje. Podría haber sido óxido, grasa o cualquier número de sustancias inocuas, pero la presencia de exceso de fluido de limpieza en esa misma vecindad sugería un intento apresurado de limpiar algo. Eventualmente, se realizarían pruebas para determinar si había sangre u otro material biológico presente, pero los resultados no fueron inmediatos. Al mismo tiempo, el equipo de investigación comenzó a seguir el rastro financiero de Andre.
A menudo no hay mejor fuente de verdad en una investigación que los recibos y los extractos bancarios. Lo que encontraron en el historial de compras recientes de Andre hizo levantar las cejas. Múltiples transacciones en rápida sucesión de artículos que parecían peculiares en las circunstancias de la desaparición de una esposa. Específicamente, en los días alrededor de la última confirmación de Andrin, la tarjeta de débito de Andre mostró compras de bolsas de basura grandes, guantes resistentes, una pala y una cantidad significativa de gasolina. Si bien cualquiera de estos artículos podría tener una explicación inocente, tal vez un proyecto de jardín o tareas domésticas rutinarias, tomados en conjunto, pintaban un cuadro más oscuro. Adicionalmente, las imágenes de vigilancia de las tiendas corroboraron estas compras, mostrando a Andre con prisa, tomando artículos de los estantes con una determinación única en lugar del enfoque casual de alguien que hace recados ordinarios. Pagó en efectivo en algunas tiendas, sugiriendo una conciencia de que las transacciones con crédito o débito crean un rastro claro. Los investigadores recogieron discretamente estas imágenes y las agregaron a su dosificador cada vez mayor. El siguiente giro significativo llegó cuando una amiga de Andrin recordó una conversación en la que Andrin le había confiado que estaba preocupada por su matrimonio. Según esta amiga, Andrin mencionó que Andre se había vuelto cada vez más tenso y que pequeños desacuerdos escalaban a discusiones acaloradas. Aunque Andrin nunca afirmó directamente sentirse físicamente amenazada, le preocupaban las finanzas, el futuro de su hija y la estabilidad de su entorno hogareño, aunque se mantuvo resuelta en su enfoque en su negocio. El recuerdo de la amiga, combinado con los artículos sospechosos que Andre había comprado, hizo que los investigadores reevaluaran toda la situación. Hasta ese momento, habían tenido cuidado de no señalar a Andre sin una causa sustancial, pero ahora parecía que tenían muchas razones para aplicar más presión. Cada nueva pieza de evidencia abría vías adicionales para el interrogatorio. ¿Por qué André sería evasivo sobre las compras si realmente estaban destinadas a algún propósito benigno, como trabajos de jardinería o tareas domésticas rutinarias? ¿Por qué no parecía alarmado de que su esposa de varios años, de quien afirmaba que simplemente se había ido por su cuenta, aún no había regresado o incluso contactado? Cuando se le preguntó directamente sobre esto, Andre se mantuvo en respuestas vagas, reiterando que Andrin era independiente e insinuando que tenía un historial de breves desapariciones, una afirmación que nadie más cercano a ella pudo confirmar. Los detectives observaron su estado emocional, notando que a veces mostraba irritación o frustración por sus preguntas, pero rara vez preocupación o desesperación por localizar a su esposa. Lejos de exonerarlo, su demografía solo sirvió para intensificar la corriente de sospecha. Cuando los medios de comunicación locales se enteraron de que las autoridades se estaban centrando en el esposo de Andrin, el interés público en el caso se disparó. Las fuerzas del orden advirtieron contra sacar conclusiones precipitadas. En un esfuerzo por profundizar, se obtuvo una nueva orden de registro para la propiedad de los McDonald. Durante este barrido más extenso, los investigadores buscaron en espacios de acceso, armarios y contenedores de almacenamiento, con la esperanza de encontrar cualquier rastro de Andrin, ya sean documentos personales, diarios o evidencia física que pudiera indicar su paradero actual. Una minuciosa búsqueda con las yemas de los dedos en el sótano descubrió una pequeña colección de suministros de limpieza y una botella de lejía medio vacía, pero ningún signo concluyente de que se hubiera cometido un crimen allí. Afuera, en un rincón del patio trasero, los detectives encontraron un área de tierra removida que inicialmente temieron que pudiera ser un entierro clandestino. Sin embargo, tras una inspección más cercana, resultó ser un parche de suelo usado recientemente para desechar recortes del jardín. Al menos, esa fue la explicación ofrecida por Andre, quien estaba en la propiedad durante el registro. Los técnicos de la escena del crimen sondearon la tierra, recolectando muestras para analizar cualquier evidencia forense. Pronto se supo que las fuerzas del orden habían descubierto artículos sospechosos vinculados a Andre, agitando el avispero de la opinión pública. Así que, mientras tanto,
Los investigadores monitorearon discretamente los movimientos de Andre, rastreando su teléfono e incluso colocando una vigilancia discreta de sus actividades para asegurarse de que no abandonara la ciudad o intentara destruir evidencia adicional. El punto de inflexión que elevó a Andre de una persona de interés a un sospechoso llegó inesperadamente, mediante una combinación de pistas de la comunidad y un avance forense clave. Un vecino, que inicialmente había optado por guardar silencio, se presentó para informar que había visto a André cargando bolsas grandes y oscuras de plástico en el maletero de un automóvil en las horas previas al amanecer del 1 de marzo, la mañana después de que Andrin fuera vista por última vez. En ese momento, el vecino pensó que era peculiar, pero no necesariamente incriminatorio. No fue hasta que el vecino vio un noticiero local centrado en la discrepancia en la línea de tiempo de Andre que se dio cuenta de la importancia de lo que había observado. Mientras los detectives continuaban entrevistando a individuos que pudieran tener conocimiento de la vida personal de los MacDonald, se supo que, en las semanas previas a la desaparición de Andrin, la pareja había sido escuchada discutiendo sobre finanzas y decisiones comerciales. Varios amigos les dijeron a los investigadores que Andrin era la principal sostén de la familia, lo que potencialmente hirió el ego de Andre, fomentando resentimiento bajo la superficie. Analizando los registros telefónicos, los investigadores vieron que Andre había eliminado grandes cantidades de mensajes de texto alrededor del momento en que Andrén desapareció, sugiriendo un esfuerzo concertado para eliminar comunicaciones potencialmente incriminatorias. En paralelo, una búsqueda exhaustiva de la vida digital de Andre reveló consultas en Internet sobre técnicas de disposición de cuerpos y cómo manejar fluidos corporales. Aunque algunas consultas eran parciales o estaban eliminadas, los especialistas forenses lograron reconstruir suficientes datos para mostrar que Andre había visitado sitios web. Este descubrimiento, junto con las revelaciones anteriores sobre las compras sospechosas, amplificó la sensación de urgencia de la investigación. Con Andre tras las rejas por el cargo de alteración de evidencia, los fiscales comenzaron a armar el esqueleto de un caso, anticipando completamente la necesidad de localizar el cuerpo de Andrin para aumentar sus posibilidades de una condena exitosa. Durante las sofocantes semanas que siguieron al arresto de Andre MacDonald por cargos de alteración de evidencia, la especulación pública sobre el destino de Andrin MacDonald se intensificó. Amigos, familiares y ciudadanos preocupados registraron vecindarios locales, áreas verdes y zonas rurales alrededor de San Antonio con la esperanza de encontrar cualquier señal de la mujer desaparecida, esperando contra toda esperanza de que aún pudiera estar viva. Mientras tanto, las fuerzas del orden continuaron reconstruyendo una línea de tiempo de las horas finales de Andre, centrándose en señales de torres de telefonía celular y datos GPS del vehículo que sugerían que Andre MacDonald había estado viajando a lugares remotos en los días posteriores a su desaparición. Si bien su explicación oficial para estas excursiones iba desde necesitar espacio para pensar hasta hacer recados, los investigadores sospechaban un motivo más siniestro. Compararon estas migajas de pan digitales con propiedades vacantes conocidas, áreas boscosas densas y tierras de cultivo periféricas, sospechando que si André hubiera hecho lo impensable, podría haberse aventurado a un lugar aislado en un intento de ocultar toda evidencia del delito. Eventualmente, llegó un dato crucial de una fuente inesperada, un dueño de un rancho local que había oído sobre la desaparición de Andrin y recordó un detalle que le hizo pararse a pensar. El ganadero le dijo a los investigadores que había descubierto lo que parecía ser un hoyo de fogata improvisado en una sección remota de su propiedad, un terreno que rara vez visitaba. El hoyo estaba rodeado de rocas carbonizadas y lleno de fragmentos semiquemados que a primera vista parecían poder ser huesos de animales. Sin embargo, algo sobre su forma y los escombros circundantes, jirones de ropa carbonizados, metal retorcido posiblemente de joyería, lo hizo sospechar. Con una voz cansada, confesó que se sentía intranquilo al pensar que podría estar relacionado con el caso de Andrin, pero temía que en efecto pudiera estar conectado.
Los alguaciles del condado y especialistas forenses se apresuraron al lugar, acordonando cuidadosamente el área con cinta amarilla. Durante las siguientes horas, el equipo escudriñó meticulosamente a través de capas de ceniza, tierra y escombros, usando tamices de malla fina para separar incluso los fragmentos de hueso más pequeños. El examen preliminar sugirió que algunos de los fragmentos de hueso eran efectivamente humanos, probablemente del cráneo, torso y huesos largos de una mujer adulta. Aunque severamente dañados por el fuego, ciertos segmentos permanecieron lo suficientemente intactos para una potencial prueba de ADN, o al menos una identificación parcial. También se encontraron varias piezas de tela, tan chamuscadas que casi eran irreconocibles, que posiblemente podrían coincidir con el tipo de ropa que Andrein vestía cuando fue vista por última vez. Los fotógrafos forenses tomaron fotografías minuciosas de cada fragmento, mientras los técnicos colocaban cada artículo en bolsas de evidencia etiquetadas. El descubrimiento envió ondas de choque a través del equipo de investigación. Si estos eran los restos de Andrien, entonces confirmaba lo que muchos habían temido, que no estaba simplemente desaparecida, sino que había enfrentado circunstancias violentas y mortales. Sin embargo, el rompecabezas estaba lejos de resolverse. La pregunta ahora se convirtió en si este sitio era donde la habían matado o si los restos habían sido transportados allí después del hecho. Las pruebas iniciales en los restos, realizadas en la oficina del médico forense del condado, mostraron una alta probabilidad de que pertenecieran a una mujer joven adulta que coincidía con la estatura y complexión aproximadas de Andrein. El análisis de ADN, sin embargo, tomaría más tiempo, lo que dejó a los investigadores reacios a hacer un anuncio formal hasta que poseyeran una confirmación irrefutable. Mientras tanto, la especulación privada estalló entre el personal de las fuerzas del orden, la prensa y el público por igual. Siguiendo el procedimiento estándar, la oficina del alguacil organizó que un antropólogo especializado examinara los fragmentos de hueso más minuciosamente con la esperanza de encontrar marcadores distintivos. Este experto confirmó que los fragmentos probablemente se originaron de una mujer adulta, aunque el extenso daño por calor significó que ciertos métodos forenses típicos, como analizar dientes intactos o huellas dactilares parciales, fueran de utilidad limitada. Los días se convirtieron en semanas mientras el proceso de identificación oficial se alargaba, cada nuevo resultado añadiendo otra pieza al mosaico. Los restos fragmentados de un hueso de la mandíbula contenían suficientes pistas dentales para ser cotejados con los registros de Andrein, y el ADN mínimo que pudo extraerse de ciertas astillas de hueso intactas mostró una alta probabilidad estadística de que pertenecieran a Andrein MacDonald. Entre la evidencia física más condenatoria estaba un fragmento chamuscado de lo que parecía ser cabello sintético, adherido a tejido parcial. Comparar esto con la textura y el color de cabello conocidos de Andrien proporcionó una confirmación adicional. Finalmente, armados con estos hallazgos colectivos, el médico forense declaró que los restos eran efectivamente de Andrien. Esta identificación formal fue un punto de inflexión en el caso. La oficina del alguacil anunció la noticia en una solemne conferencia de prensa, expresando condolencias a la familia, mientras reafirmaba su compromiso de obtener justicia. Mientras tanto, André mantuvo su silencio excepto cuando se comunicaba a través de su asesor legal. Su abogado insistió públicamente en que no existía prueba concluyente de asesinato, afirmando que los restos, aunque efectivamente de Andrein, no necesariamente probaban cómo murió o quién era responsable. Un comunicado de prensa combativo insinuó posibles sospechosos o escenarios alternativos, pero sin proporcionar detalles específicos. La simpatía pública por André era escasa en esta etapa, aunque algunos individuos señalaron que, en el sistema legal estadounidense, seguía siendo inocente hasta que se probara su culpabilidad. Aún así, en el tribunal más amplio de la opinión pública, ya estaba condenado. André MacDonald había estado bajo arresto domiciliario desde abril de 2021. Sin embargo, justo días antes de que su juicio comenzara, el 17 de enero de 2023, rompió inesperadamente su silencio.
Hasta ese momento, se había negado a hablar sobre los eventos que condujeron a la muerte de su esposa, pero ahora comenzó a compartir su versión de lo que sucedió esa fatídica noche. 28 de febrero de 2019. Ese día, Andre y su esposa, Andrin MacDonald, estaban en la oficina de un consultor de impuestos. Durante la reunión, Andre descubrió que, un año antes, Andrin había iniciado en secreto un nuevo negocio sin su conocimiento. Esta revelación lo conmocionó y lo llenó de ira. Una acalorada discusión estalló entre la pareja. Más tarde esa noche, la discusión continuó en casa. Según Andre, luchó por controlar sus emociones y decidió salir de la casa para calmarse, parando en una gasolinera. Pero incluso eso no alivió la tensión. Él y Andrin continuaron su disputa por mensajes de texto. Cuando regresó a casa, mencionó la posibilidad de divorcio y dividir su negocio en partes iguales. Esta idea enfureció a Andrin. Al darse cuenta de que podía perder parte de su negocio, perdió los estribos y entró furiosamente en la habitación donde estaba su esposo. Según André, cuando su esposa entró en la habitación, él se dio la vuelta y de repente la encontró parada justo enfrente de él. En ese momento, afirma, Andrin escupió inesperadamente en su cara. En ese momento, la agarré porque estaba justo delante de mí, recordó. Creo que chocamos nuestras cabezas juntas y creo que ella recibió una herida en la cara. Después de eso, dice que Andrin corrió al baño y encendió la luz. Cuando vio su rostro ensangrentado en el espejo, su ira se intensificó. Se miró a sí misma y se puso furiosa. Luego vino hacia mí, relató Andre. Él afirma que intentó esquivar sus golpes, protegiendo su rostro y cabeza. En medio de la lucha, la agarró, la forzó al suelo y la pateó 2 veces. Después de esto, según Andre, salió de la habitación para acostar a su hija, Aleina. Cuando regresó unos 30 minutos después, su esposa estaba muerta. Entré en pánico, admitió. Temiendo las consecuencias, Andre llevó el cuerpo de Andrin a un campo, la desnudó y regresó a casa para quemar su ropa. Sin embargo, la evidencia recolectada por los investigadores generó dudas sobre la historia de Andre. Una de las piezas de evidencia más condenatorias fue la presencia de la sangre de Andrin en un martillo amarillo encontrado en su hogar. Este detalle no coincidía con la afirmación de Andre de que su muerte fue accidental. Él también tenía una explicación para eso. Bajo juramento, testificó que luego regresó al campo donde había dejado el cuerpo, llevando un martillo, una lata de gasolina y un plan. Estaba furioso y quería vengarme de la persona que creía responsable de todo, dijo. De toda la historia, quedó claro que él consideraba a su esposa como la culpable. Cuando comenzaron los argumentos de apertura, el fiscal pintó un retrato sombrío de un hombre que resentía el éxito y la independencia de su esposa. Después de que ambas partes presentaron sus argumentos finales, la tensión alcanzó su punto máximo. La fiscalía le pidió al jurado que considerara la montaña de coincidencias que, en conjunto, formaban un caso condenatorio. Por el contrario, la defensa se apoyó heavily, en gran medida, en la ausencia de testimonio directo de testigos oculares. Sugirieron que él había entrado en pánico después de una muerte accidental, una explicación que, de ser creída, podría reducir considerablemente el cargo. Cuando el jurado se retiró a deliberar, la comunidad contuvo la respiración. Pasaron días de deliberación sin un veredicto rápido, señalando que los jurados estaban lidiando profundamente con las complejidades del caso. Finalmente, después de lo que sintió como una eternidad para ambas familias, el jurado anunció que había llegado a un veredicto. El jurado encontró a Andre MacDonald culpable, pero no de asesinato en primer grado. En su lugar, lo condenaron por una forma menor de homicidio, específicamente homicidio involuntario, manslaughter. El veredicto entregó una mezcla compleja de alivio y angustia para los seres queridos de Andrin. Aunque habían esperado una condena por asesinato, encontraron consuelo en el hecho de que el jurado había responsabilizado a Andre, rechazando sus afirmaciones de inocencia. El juez impuso la sentencia máxima por homicidio involuntario bajo la ley de Texas, 20 años de prisión, junto con una multa considerable